Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. El día de hoy tenemos el privilegio de recibir en la sede de RPP al presidente de la República, Francisco Sagasti, cuya presencia comienzo agradeciendo. Muchas gracias por estar acá y por dedicar tiempo a través de las ondas de RPP y de nuestra señal de televisión y nuestras redes sociales. Darle de su tiempo, señor presidente. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ya he sido caserito en RPP durante muchos años y ahora me ven ustedes en una función, en una tarea distinta, pero sigo siendo el mismo. Señor Sagasti, usted pronunció anoche, una hora relativamente inusual, un discurso a la nación breve, pero quería que comiencen explicándonos por qué sintió la necesidad de pronunciar estas palabras anoche. Bien, yo creo que era muy importante dirigirse a la ciudadanía en general para explicar qué es lo que había sucedido con este tema del paro agrario, el tema de la derogación de la ley de promoción agraria y para, nuevamente, como dije al final de la exposición y como también dije en mi discurso inaugural, la idea es darle confianza a la ciudadanía, darle esperanza en que las cosas pueden ser mejor y era sumamente importante en ese momento el pronunciarme sobre algo que había estado concitando la atención durante los últimos días. Y lo que dijo usted como analista, que ha sido como un intelectual que durante décadas ha elaborado un diagnóstico de nuestro país y de sus sectores, que estamos asistiendo a un momento de desembalse de reclamos postergados durante décadas. ¿Cómo lo enfoca usted y cómo piensa que podemos llegar a una situación más apaciguada en la que se tomen decisiones racionales que sean aceptadas por las partes en conflicto? Bien, lo que sucede es que durante mucho tiempo realmente no hemos tenido una política en el verdadero sentido de la palabra. Política como diálogo, negociación, planteamiento de puntos de vista distintos, llegar a acuerdo y ponerlos en práctica. Lo que hemos tenido básicamente ha sido confrontaciones, conflictos, incapacidad de ponernos de acuerdo en cosas importantes y a veces en cosas pequeñas, y por lo tanto se ha creado un clima de crispación en la cual cada grupo se retiraba a sus propios cuarteles, por decirlo así, y no aceptaba nada, no dejaba espacio, no negociaba. En esas circunstancias no es posible resolver reclamos legítimos de uno o de otra parte. Simplemente cada uno se encuentra, por decirlo así, congelado en su propia posición y de que es irreductible y considera que si ceden algo los principios se van por la borda, etcétera. Lo que creo que hay que empezar a hacer es salirse de esas trincheras y empezar a conversar, empezar a dialogar, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Tengo plena conciencia que en 8 meses, que en realidad van a ser 5 hasta las elecciones, no va a ser posible resolver todo esto. Pero por lo menos lo que quisiéramos que quede como legado de este breve gobierno de transición y emergencia es la idea de que se puede hacer política diferente, que se puede hacer política sensata, balanceada, en la cual las demandas de un grupo puedan armonizarse hasta donde es posible con el otro y en conjunto avanzar hacia el bien común en vez de hacia el bien parcial de un grupo que gana en un momento y genera resentimiento en el otro, que busca ganar en etcétera. Eso realmente es destructivo y creo que el bicentenario de la independencia es un buen momento para empezar a cambiar la manera en que hemos hecho política en nuestro país. Esta visión general que nos ha expresado, que es una confianza racional en buscar consensos, en armonizar intereses en conflicto, tiene su ejemplo y su piedra de toque en el tema agrario. Y estamos ante una realidad que es que el Congreso ha votado una ley el día de ayer derogando la ley de promoción agraria que ha traído beneficios a nuestra economía. No se puede negar eso y lo hemos visto de una manera bastante radical durante la pandemia. Han crecido nuestras exportaciones, se ha creado un empleo en los valles en donde tenía vigencia esta ley. Por otra parte, es evidente que había un malestar entre muchos trabajadores que ha sido reconocido por muchos empresarios. Lo hemos escuchado en los valles en conflicto, que ellos mismos reprochan malas prácticas, en parte asociadas con disfuncionamientos del Estado, particularmente SUNAFIL. Usted anunció anoche, y ese es el punto preciso,
que hizo conocer ayer que no observará esta derogatoria, lo cual no significa necesariamente que usted hubiera estado de acuerdo con ella, pero no la observará. ¿Bajo qué lineamientos, qué cosa es lo que usted buscaría inspirar para que los congresistas, en el uso de sus funciones constitucionales, puedan diseñar de manera tal que los logros que hemos tenido en ese sector no se vean mermados por una ley que desconozca la necesidad de incentivar de una manera específica ese sector productivo? Bien, en primer lugar, Fernando, la política no es solamente una cosa racional. Yo quisiera acotar eso. No se trata solo de racionalmente buscar Aquí hay un componente afectivo, un componente emocional muy fuerte e importante. ¿Por qué? Porque muchas personas se sienten ninguneadas, despreciadas, que no se les escucha. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de empezar a ver cuáles son los argumentos racionales es escuchar. Es hacer que la gente se siente reconocida, que sus demandas importan. Lo que hemos tenido, desgraciadamente, como consecuencia de esto, aislarse cada uno en su lugar, ha sido el no reconocimiento mutuo. Entonces yo creo que por ahí empieza, no es solo lo racional, es el respeto, es el reconocimiento mutuo, es el trato igual con todos, no de arriba abajo ni de abajo arriba, es evitar el resentimiento. Porque si tenemos resentimiento no hay forma alguna de tener una respuesta racional. Entonces ese componente emocional, ese componente de respeto, ese componente de reconocimiento es fundamental para poder avanzar en el tema racional, de políticas públicas sensatas. Y en el Congreso, por lo menos en el tiempo que he estado allí, he tratado de demostrar que se puede hacer eso en la práctica, incluso en un Congreso tan fraccionado como el nuestro. Yendo a su pregunta, el tema de la ley de promoción agraria, que era una ley que estaba por beneficios temporales, y como siempre dicen en el Perú, lo temporal se vuelve permanente, ¿no? No puede ser que una ley que tenía un horizonte de 10 años para estimular y promover la inversión en el agro termine manteniéndose durante 30 años con algunas restricciones en términos laborales que había que definitivamente corregir, con algunas limitaciones para el Estado en términos tributarios, y lo peor de todo es que aquellos empresarios que cumplieron con todas las normas se han visto, por decirlo así, saboteados, entre comillas, por aquellos empresarios que simple y llanamente no les hicieron caso, no cumplieron incluso las normas que eran relativamente, ¿cómo les puedo decir?, positivas para invertir en el agro, y algunos emplearon prácticas de enganche de trabajadores, se le dignifica con el nombre de services, pero no, eran señores que estaban parados en un grifo, jalaban a uno, a otro trabajador y lo llevaban al campo, prácticamente sin contrato, sin recursos, y como bien ha dicho, muchos empresarios que legítimamente estaban acogiéndose a los beneficios de la ley se han visto perjudicados por estos malos empresarios. Ahora, ¿qué puede hacer el Estado? Sunafil lo ha mencionado perfectamente, de acuerdo, pero estamos en un momento de escasez de recursos. El presupuesto actual de la República ha aumentado en 3.5%, mientras la recaudación ha caído más de 30%. Y la prioridad es la salud. Entonces, simplemente imagínense cómo armonizar estas demandas legítimas de diferentes sectores que necesitan apoyo en un momento de crisis. No vamos a poder resolver todo, ya lo he dicho, es un gobierno de emergencia, pero por lo menos dejaremos el camino claramente definido, avanzaremos en sentar las bases, alertaremos a la ciudadanía cuáles son las prioridades, indicaremos cómo se puede proseguir después del 28 de julio de 2021, y eso es lo que podemos hacer. Y por último, yo creo que sí es posible buscar un equilibrio, y los buenos empresarios lo han planteado, entre la promoción del agro y la promoción de las inversiones de los empresarios agroindustriales y, por otro lado, las buenas condiciones de los trabajadores. No son excluyentes. Yo creo que es perfectamente posible. Si empezamos por un reconocimiento mutuo,
un respeto mutuo en términos de negociación sin descalificaciones ni oposiciones, a partir de esa base es donde podemos construir algunas políticas públicas sensatas, equilibradas, que hagan avanzar hacia el bien común y no solamente den beneficios exclusivamente a uno o a otro grupo. Se han hecho muchas críticas a una supuesta pasividad del Estado ante el bloqueo de carreteras, que es algo delictivo y que de hecho ahora ya no viene siendo reconocido como un arma normal en un conflicto social por los propios que lo promovieron. ¿Cuál es su palabra final sobre este tema? ¿Cuál es el mensaje que usted quisiera transmitir a quienes han recurrido a esta práctica delictiva para evitar que eso exacerbe más el conflicto? Aquí tenemos dos posiciones extremas que en política hay que tratar de evitar. Por un lado están aquellos que quieren la mano dura, que hay que entrar al día siguiente con toda sangre y fuego y que hay que imponer el principio de autoridad como sea. Y por otro lado están aquellos que dicen que cualquier cosa que se haga contra los protestantes es criminalizar la propuesta, de que están defendiendo sus legítimos derechos, etc. La primera tarea es evitar perder vidas. Ya vimos la tragedia que hemos tenido en las últimas semanas con estos dos jóvenes que murieron, Inti y Brian. Primero es evitar eso en la medida de lo posible con una actitud de, ¿cómo le puedo decir?, de autocontrol, de no excedernos, de respuesta proporcional, no desproporcionada a los actos agresivos que puedan tener los manifestantes. Primer punto. Segundo punto es usar la persuasión, los argumentos, el reconocimiento para poder persuadir a las personas que están involucradas en estos actos de que depongan su actitud. Y buscar las maneras razonables en las cuales sus demandas dentro del marco legal y la Constitución puedan ser atendidas de tal forma que depongan su actitud. Eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos nosotros, presentar un proyecto de ley claramente dirigido hacia el tema central de las demandas, el capítulo laboral de la Ley de Promoción de las Exportaciones del Agro, y lo presentamos. Desgraciadamente el Congreso básicamente decidió derogar todo en vez de hacer lo que hubiera sido una operación más ordenada, quirúrgica, y luego poco a poco ir avanzando en una nueva ley de promoción de las inversiones en el agro que se necesita ya después de tantos años de la ley que tenemos vigente. Entonces, segunda cosa, presentar esa. Tercero, informarse de lo que se puede hacer desde el Ejecutivo. Es decir, todo el tema de la supervisión laboral, lo que hace SUNAFIL, etcétera, de tal manera de, en la medida de lo posible, evitar estas prácticas abusivas. Por ejemplo, una de las cosas que el ministro de Trabajo, en representación del gobierno, ofreció con toda claridad es enviar 50 inspectores adicionales de SUNAFIL a Ica, que es la zona donde se concentra. Honestos, porque se han hecho reproches contra ellos que reciben coimas para mirar hacia otro lado. Sí, ahí es otro problema. Hay que elegir muy bien a estas personas porque hemos encontrado en todo el aparato estatal, y quizá valga la pena una nota a pie de página, los ministros han encontrado en todo el aparato público y estatal una serie de limitaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud y los hospitales y todo el sistema de salud está operando con 40% de los efectivos médicos que atienden. Entonces, en todos lugares hay limitaciones y en SUNAFIL también. Por supuesto que tratamos de buscar las personas honestas, claras. Hay tentaciones y además colusiones entre algunos funcionarios públicos y empresarios que las hemos visto en todos los campos y trataremos de hacer en este caso que se haga lo mejor. Pero lo último es, en caso de que ya al final, después de agotadas todas las armas, y aquí quiero hacer una mención especial al papel que ha cumplido la Iglesia, el cardenal, el monseñor Barreto, Pedro Barreto. Claro, monseñor Barreto y monseñor Castillo, y sobre todo el obispo de Ica también, sí, que han jugado un papel clave en estos momentos para llegar a un nivel de sensatez. Pero si agotado todo esto, no empezar a sangre y fuego, sino agotado todo esto, la buena voluntad, el trabajo, los buenos oficios, las cosas no resultan, hay que recurrir al uso de la fuerza, nada más. Ahora, la clave institucional, política, para resolver los problemas tal y como lo ha planteado, es
una relación armoniosa entre el Ejecutivo y el Congreso, máxime porque usted proviene de él, ha sido elegido congresista, sus compañeros lo han elegido presidente de la mesa directiva del Congreso y es en realidad gracias a eso que es presidente de la República ahora. Se ha reunido usted con líderes de varias bancadas y de partidos políticos representados en el Congreso. ¿Qué es lo que ha sacado usted de todo eso? Puesto que hemos visto de todas maneras algunas declaraciones hostiles contra usted y algunas muestras de mal humor, por decirlo de una manera suave. Bien, es decir, el mal humor de algunos políticos no lo vamos a eliminar nunca, ¿no? Y yo he dicho también con toda claridad que algunos sienten que han perdido espacio político, sienten algunos, y espero que no sea el caso de una buena parte del Congreso, que un gobierno con las características que le estamos tratando de dar a nuestro gobierno es una amenaza porque muestra que se puede hacer política de manera diferente y probablemente ellos creen que pueden ganar mucho más con una política de confrontación, etcétera, de movilizaciones. Entonces yo creo que eso está allí. Sin embargo, yo puedo decirle que incluso que aquellos que saben que soy totalmente opuesto a sus ideas han encontrado siempre en mí, en el Congreso, un trato amable, un trato con sentido del humor. A veces las bromas, tomarnos el pelo mutuamente, ayudan a despejar algunas tensiones muy, muy fuertes y en algún momento ya más adelante le contaré algunos ejemplos de estas instancias. Pero no considero que una persona, un político, un congresista que tiene una posición radicalmente distinta a la mía, sea mi enemigo, es mi adversario. Y él tiene tanta legitimidad como yo, ha sido elegido también como yo lo he sido elegido. No puedo ni debo descalificarlo. Lo que tengo que hacer es escucharlo, tratar, y si no llegamos a un acuerdo, decirlo con toda claridad en público. Pero eso no debiera crear una animosidad personal, un odio, un resentimiento porque pensamos distinto. Y nuevamente yo creo que durante el tiempo que me ha tocado estar en el Congreso y sobre todo como vocero de una bancada, he tratado de mantener ese tipo de relaciones precisamente para mostrar de que el adversario no es mi enemigo mortal, es alguien a quien tengo que persuadir, convencer, y si no resulta, que decidan los votos. Y se acepta el resultado. Estamos ¿Cómo en democracia. logra mantener ese humor y esa calma ante un congresista, es el caso real, que además es médico, que dice que no se pondrá la vacuna porque la vacuna cambiará negativamente nuestro código genético? Es decir, nos está prácticamente presentando el apocalipsis del siglo XXI que nos inyectarán metiendo miedo y privando al Estado de un recurso fundamental de lucha contra la pandemia. ¿Cómo reacciona usted? De una manera muy clara. Cuando uno encuentra ese tipo de posiciones intransigentes, irreductibles y que son impermeables a cualquier persuasión, se le aísla. Decir, mire, en primer lugar, estos planteamientos son falsos, no hay ninguna evidencia, se le expone a la ciudadanía y se le deja de lado. Y se usa como ejemplo de lo que no debe ser. Es decir, no se comporten como un congresista que ignora la evidencia científica, que se opone a las vacunas, que está generando peligro para toda la ciudadanía, no solo para él, sino para otros, y que no tiene ninguna concepción clara de cómo funcionan las vacunas ni cómo funciona el ADN. En esas circunstancias hay que ser muy claro, aislar, indicar lo que dice y punto. Si no quiere entender, si ya tiene una posición clara que es impermeable, como dije hace un momento, a los argumentos, entonces mostrarlo precisamente como lo que es. Usted ha subrayado que una de las tareas prioritarias, y lo ha dicho también la primera ministra en su discurso ante el Congreso, la señora Violeta Bermúdez, que una de las 5 tareas principales es garantizar elecciones limpias en las que el Estado que usted jefatura observe una perfecta neutralidad. Y sin embargo, han habido presiones para modificar la fecha de las elecciones, eso es lo que decía por lo menos el expresidente Vizcarra, y hemos escuchado en estos últimos días al expresidente Ollanta proponerle que adelante las elecciones en un mes. No se ve bien qué cosa es lo que se ganaría con ese mes y cómo sería posible, pero eso es lo que ha propuesto. ¿Cuál es el compromiso suyo y hasta qué punto va a haber una neutralidad perfecta del Estado que será sancionada si alguno de sus funcionarios la viola?
En primer lugar, sobre lo último, estamos dando una directiva muy clara a todos los funcionarios públicos de mantener neutralidad. Esa directiva ya está en camino, el Ministro de Justicia está preparándola y también va a pasar por la presidencia del Consejo de Ministros para asegurar que nadie del Ejecutivo, ningún funcionario, favorezca a un u otro candidato. Eso es lo que podemos plantear y mi comportamiento, como se ha visto usted hasta el momento, ha sido de estricta y absoluta neutralidad, recibiendo a todos los partidos políticos que tenían la voluntad de reunirse con nosotros, porque hay algunos que no quisieron hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Esa es la situación. Eso es en primer lugar. Segundo, ya tenemos un calendario electoral. Ya tenemos todo un proceso en marcha. No vamos a modificar eso. Las autoridades electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, son entidades autónomas y no vamos a interferir de ninguna manera ni tratar de adelantar. El Ejecutivo no tiene vela en el manejar este proceso electoral para nada. Sabemos, por ejemplo, que se necesitan recursos. Sabemos, y hablamos hace unos momentos sobre SUNAFIL, hablamos las demandas que hay en todos lugares, pero también hay demandas para poder hacer elecciones libres, limpias y seguras en pandemia. Esto significa, por ejemplo, triplicar, hasta casi cuadruplicar el número de puestos de votación, de locales de votación. Esto tiene un costo muy grande. Entonces, a la hora de plantear el presupuesto tenemos que ver, si queremos elecciones limpias, tenemos que apoyar presupuestalmente a la OMPE. Y eso es una prioridad absoluta porque es una de las maneras de devolverle la confianza a la ciudadanía en quienes elige. Y hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles y muy duras de dar recursos, por ejemplo, para garantizar la limpieza del proceso electoral y quizá en otros campos disminuir los recursos o no darles tantos como hubiéramos querido hacerlo. Hay una pequeña piedra en el zapato presidencial que es el hecho de que usted ha sido un elegido candidato a la vicepresidencia por lo que fue su partido, el Partido Morado. ¿En qué la plancha presidencial de la que formaba usted parte resultó elegida? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista del procedimiento institucional? Bueno, el mismo día que fui designado presidente del Congreso y encargado de la presidencia, yo planteé mi renuncia irrevocable inmediatamente. Esto tiene un proceso que ignoro los detalles, aparentemente como no hay una norma sobre renuncias antes de que se produzcan las elecciones internas, la OMPO, el jurado, dejó la cosa en suspenso. Francamente no tengo la idea exactamente cuál es el procedimiento, pero yo ya el mismo día que se designó presidente de la República por el hecho de ser elegido presidente del Congreso, yo soy muy consciente de eso, soy un presidente con 97 votos de congresista, menos de los que sacó Violeta Bermúdez, que me alegra muchísimo realmente porque da un respaldo a la mujer peruana activa en la política y una persona íntegra como es Violeta Bermúdez en este momento. Pero en fin, ya esto depende del Jurado Nacional de Elecciones, mi renuncia está sobre la mesa desde el primer momento, no tengo nada más que decir, Fernando. De acuerdo. Por otra parte, otra de las prioridades anunciadas por usted en sus primeras palabras cuando fue elegido en el Congreso de la República, presidente de la República, y luego Violeta Bermúdez también, es la lucha contra la pandemia, orientada específicamente a conseguir de la manera más rápida y más segura que los peruanos puedan ser vacunados. Explíquenos, por favor, qué pasos está dando usted, que es una persona que durante muchos años se ha ocupado de ciencia y tecnología, es decir, conoce de estos procedimientos. Mire, esto es un problema muy complejo y trataré de explicarlo de la manera más sencilla. En primer lugar, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido una vacuna desarrollada tan rápido. Las vacunas normalmente toman entre 5 y 10 años en desarrollarse, porque requiere en primer lugar el desarrollo en laboratorio, luego pruebas en animales, luego pruebas en escala limitada en seres humanos, luego pruebas masivas y finalmente, después de las pruebas masivas, con decenas de miles de personas, voluntarios que se vacunan, se muestran todos los resultados, se analizan, indican que la vacuna no solo es segura, sino efectiva y se procede a la aprobación. En este caso, todo el proceso de desarrollo de las vacunas ha tomado menos de un año.
y han tenido que estas etapas hacerse simultáneamente. Más aún, no solamente simultáneamente, sino que incluso la producción de las vacunas ya en escala industrial ha empezado a hacerse en la segunda o tercera fase antes de pasar a las pruebas clínicas masivas con decenas de miles de personas y antes de que se aprobara. ¿Por qué? Porque en el apuro que se tiene de tener estas vacunas, lo que se ha hecho es comprimir todo, hacer cosas en paralelo y confiando de que la vacuna va a ser efectiva y segura, se ha empezado incluso a producir. Esto nunca ha sucedido antes. Como nunca ha sucedido antes y a cada momento se está avanzando paso a paso, la información cambia día a día, don Fernando, cambia día a día. Uno tiene que saber que esta vacuna que parecía efectiva, de repente tuvo un problema aquí, por lo tanto se retrasa. Hay que ver si se certificó al laboratorio que la va a producir, porque no podemos producir vacunas en cualquier planta industrial. Son plantas que tienen que tener normas de seguridad, de limpieza, de asepsia muy, muy grandes. Entonces, la primera cosa es entender que no solo el Perú, sino todo el mundo está ante un problema complejísimo que cambia todos los días. Sin embargo, en medio de eso, el gobierno, el sector privado tiene que tomar decisiones con información imperfecta, con incertidumbre, sin saber ni siquiera el costo detallado, ni totalmente estar seguros de la efectividad, porque si no lo hacemos, entonces nos quedamos sin las vacunas. Entonces acá hay un problema de decisiones políticas, científicas, económicas, diplomáticas muy complejo. Además, los laboratorios que están produciendo esto no son más de una veintena, 25 laboratorios en el mundo, somos más de 180 países, todos estamos haciendo cola para obtener la vacuna. Los países ricos son quienes financiaron el desarrollo en poco tiempo de estas vacunas y por lo tanto tienen el primer puesto en la cola. Y nosotros tenemos que ver con quién negociamos, cómo conseguimos la vacuna, en condiciones muy, muy desiguales de negociación con los laboratorios. Entonces, esto requiere un esfuerzo enorme solo para conseguir la vacuna en el tiempo, la cantidad de vacunas y el costo que se requiere para poder administrarla todo el año. Pero ese es solo el primer problema. Una vez que llega la vacuna aquí, en primer lugar, hay que mantenerla en condiciones. ¿Cuándo prevé condiciones. usted que pueda hacer que lleguen antes de entrar a esta dificultad? Yo creo que si todo sale bien, los primeros días de enero o a fines de diciembre tendremos un primer lote de vacunas que nos permitirá probar justamente lo segundo, que viene ahora lo más difícil. Porque si es difícil conseguir la vacuna, que espero que el primer lote lo tengamos en enero, y luego a fines de enero, marzo y abril, lo ideal sería vacunar un buen número de la población, sobre todo a los vulnerables, antes de las elecciones. Pero llega la vacuna que tiene que mantenerse a un frío, en un caso a menos 60 grados centígrados. En el Perú no tenemos suficientes facilidades como para mantener la vacuna a ese nivel de frío. Entonces tenemos que ver dónde la vamos a ubicar. Y una vez que sale de estos frigoríficos, por decirlo así, hay un máximo de 2 días en una vacuna, en otras 5, que se puede tener a temperatura casi normal, menos 8 grados, 2 grados, que sí se puede conseguir con cierta facilidad, incluso hablando con hielo seco para mantenerla, etcétera. Pero esto tiene que ir no a un lugar plano como es Estados Unidos o como podría ser Argentina. Es una geografía muy difícil, con carreteras distintas. No sabemos si la vacuna va a llegar a los lugares más apartados en el tiempo necesario antes que se deteriore la vacuna por condiciones de frío. Además de eso, por condiciones de precisamente cuidado contra la pandemia, tenemos que subir el número de locales de vacunación, que va a ser igual al que teníamos antes de los puestos de votación electoral, al cuádruple, y en cada lugar tenemos que poner a 6 personas de una brigada de vacunación, tenemos que hacer que llegue de un lugar la vacuna, tenemos que hacer que de otro lugar llegue toda la jeringas, el algodón, el alcohol, todo lo que se necesita, y que eso llegue a un lugar y se administre a muchísimas personas. Nunca en la historia del Perú ha habido un problema logístico tan complejo. Y por último, hay que registrar quién fue vacunado, quién va a tener la segunda dosis, cómo mantener la información, cómo persuadir a la gente que vaya a vacunarse.
incluyendo con estas advertencias realmente un poco descabelladas que hacen algunas personas en contra de las vacunas. En resumen, es el desafío logístico más complejo que ha enfrentado nuestro país en los últimos años. Es una cosa incierta, se pueden cometer muchos errores, pero desde el gobierno estamos haciéndolo lo mejor posible para poder vacunar al mayor número de personas durante el 2021. Último punto, tenemos la suerte que estamos en verano. Ya hemos visto lo que está pasando en Estados Unidos en el invierno con esta segunda ola terrible. Terrible. 3.000 muertos en un día, 100.000 hospitalizados. ¿No? Y entonces lo que tenemos que hacer es apurarnos hasta donde podamos para poder vacunar sobre todo a los vulnerables, a los trabajadores que están en primera línea de la lucha contra el COVID antes que empiece el invierno en serio en junio del próximo año. De acuerdo. Permítame, presidente, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera preguntarle sobre un tema que no hemos mencionado todavía, que es el de la seguridad ciudadana y la situación de la Policía Nacional. Queremos saber, entre otras cosas, cuál es la situación de los generales que habían pasado a retiro en principio por el nombramiento de un nuevo comandante general sin que haya sido publicada en el Perú aún esa resolución. Pero también queremos preguntarle sobre otro tema que usted ha anunciado como prioridad, la reactivación económica. Queremos saber qué proyectos pueden ser reactivados en los meses que usted tiene por delante, y el otro gran tema reiterado por Violeta Bermúdez, en qué se halla en el Perú la lucha contra la corrupción. Esos tres temas, por favor, para después de la pausa. Breve pausa entonces.